muy buenas tardes para todos. Gracias, muchísimas gracias, ¿verdad? Por llegar a esta charla que hemos denominado Extremófilos y que muy amablemente la doctora Sandra Baena nos va a acompañar y nos va a hablar un poquito, o bueno, muchísimo alrededor de este tema que para nosotros puede ser muy importante. La doctora Sandra Baena es bióloga y magíster en saneamiento y desarrollo ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene doctorado en ciencias con énfasis en microbiología, biología celular y estructural de la Universidad de Provenza en Aix-Marsella, Francia. Investigadora, fundadora de la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas y Naturales y actualmente es profesora asociada del Departamento de Biología de la Universidad Pontificia Javeriana. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora Sandra Baena. Gracias, Javier, gracias a ustedes por estar hoy acá. Es lo primero que vamos a hacer, es identificar qué quiere decir extremófilo, ¿sí? ¿Por qué hablamos de extremófilo? ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de extremófilo? Pero claro, por ahí es que vamos a comenzar, entendiendo qué es. Y fíjense que la primera diapositiva que tenemos nos está mostrando cosas que podrían hacernos pensar en extremófilos. Esos son deportes extremos, ¿sí? Y esos deportes extremos siempre nos ponen al límite de algo, al límite de nuestra capacidad física. Y por ahí viene esa definición o eso que entendemos como extremófilo, y vamos poco a poco a entender qué quiere decir eso de extremófilo. Para hablar de un organismo extremófilo, pues tenemos primero que entender cuál sería un ambiente extremo donde vive un organismo extremófilo, ¿sí? Y aquí tenemos algo muy claro para empezar como punto de partida, y es el hecho de que cuando hablamos de un ambiente extremo, el que coloca el nombre de extremo es el hombre, ¿sí? Y define un ambiente extremo lo que es como algo que es diferente a lo normal, ¿sí? Entonces un ambiente extremo va a ser algo que está opuesto a lo normal, pero según la óptica humana, ¿sí? Entonces para nosotros una temperatura de 25 grados o hasta de 45 grados centígrados sería algo normal, pero una temperatura de 70 grados ya no es normal, y por eso el hombre lo define como extremo, que va más allá de, ¿sí? Más allá de lo que considera el normal. Entonces, cuando hablamos de un ambiente extremófilo, lo que tenemos que tener de partida es que es una definición basada en ese concepto del humano de qué es extremo para nosotros, ¿sí? Pero no es extremo para el organismo que vive ahí, ¿sí? Ese es el punto. Y cuando miramos de nuevo estas diapositivas, aquí tenemos Nevado del Ruiz y un río en la reserva de Otunquimbaya en Risaralda. Entonces uno se preguntará, ¿cuál de los dos es extremo? ¿Qué le suena a uno más extremo? ¿Qué ambiente será más extremo? El nevado en nuestra óptica, ¿cierto? Entonces uno dice, los nevados porque tienen una característica extrema que sería una muy baja temperatura, será lo extremo. Pero puede ser que para ese organismo que vive en los nevados, eso no sea un ambiente extremo. Entonces, de ahí es que vamos a empezar a interpretar ese concepto de extremófilo y de ambiente extremófilo y de organismo extremófilo. Y aquí lo que vemos son, disculpa, yo quisiera cambiar el micrófono para poder moverme. ¿Sí? Aquí lo que vemos son ambientes extremos, donde viven los extremófilos. ¿Esto qué es? Este es el Salar de Uyuni en Bolivia, ¿sí? Estos son, esto que no alcanzamos a ver aquí, que luego lo vamos a ver en otras fotografías, son los manantiales ácidos termales que hay en el Parque Yellowstone en Estados Unidos. En Colombia tenemos ambientes extremos, vamos a mirar más adelante algunas imágenes de esos ambientes extremos. Y ahora sí en concreto, ¿qué es un extremófilo? Y la palabra ya nos dice, extremófilo viene de extremo y este filos quiere decir afecto, amor, o sea, es un organismo que ama las condiciones extremas, ¿sí? Como aquel que hace un deporte extremo, que practica un deporte extremo. Y de ahí que una definición muy básica, esto es pura Wikipedia, puede ser, un extremófilo es el organismo que vive en condiciones extremas diferentes a las que vive
a las condiciones donde vive la gran mayoría de los demás seres vivos. Entonces, eso es lo que grosso modo definimos como extremo, ¿sí? Y fíjense qué tipo de organismos son extremófilos. Aquí tenemos los flamencos rosados, que los encontramos en lagos en África, también hay flamencos rosados en Sudamérica, en Centroamérica, y son extremófilos porque ellos viven, por ejemplo, los que viven en África, viven en lagos que tienen mucha salinidad, mucha más salinidad que el agua de mar, ¿sí? Entonces deben tener algún mecanismo que les permita sobrevivir y, por ejemplo, beber ese agua salina. Aquí tenemos unas algas, estas son algas también salinas, requieren mucha salinidad, más alta que la salinidad del mar para sobrevivir. Y otro ejemplo de un extremófilo, esto es en la Antártida, un pingüino, ¿sí? Eso es un organismo extremófilo, que soporta, en este caso, una característica extrema que será la temperatura. Y dentro de esos organismos extremófilos, fíjense, aquí al final aparece un cuadro donde nos muestra muchos organismos extremófilos, pero que no son multicelulares como los que estamos viendo en las otras fotografías, sino que son unicelulares. Estos organismos extremófilos son procariotas, ¿sí? Son unicelulares, son bacterias o son arqueas, pero también las vamos a encontrar en abundancia en esos ambientes extremos. ¿Esto le es familiar a alguien? Estas imágenes, esto es un árbol genial, esto se llama el árbol de la vida. Ahí donde lo vemos tan raro, esto se denomina el árbol de la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este árbol, utilizando una metodología particular, vemos representados todos los organismos vivos que hay sobre la Tierra y cómo ellos están relacionados. ¿Y por qué pongo este árbol de la vida? Que ustedes dirán, eso no tiene forma de árbol, pero créanme que es un árbol, ¿sí? Es un árbol en la medida en que tenemos un origen común y tenemos muchas ramas. Por eso lo llamamos árbol, básicamente. Pero lo traigo porque quiero que miremos que esos extremófilos están repartidos en todos los grupos biológicos, ¿sí? No solamente son pingüinos, no solamente son flamencos rosados, no solamente son algas o bacterias, ¿sí? Entonces, como todos los seres vivos, los agrupamos en tres grandes grupos. Hablamos de eucariotes, de arqueas y de bacterias. Aquí el mensaje es: todos estos organismos extremófilos los vamos a encontrar repartidos en esos tres grandes dominios donde se agrupan todos los seres vivos. Algo que ya sabemos hoy en día es que el cuerpo humano está cubierto externamente e internamente por microorganismos, ¿sí? O sea, nosotros pensamos que somos un ser vivo, pero resulta que somos en realidad un cuerpo transportador de muchos seres vivos, que son microorganismos, ¿sí? Nuestro sistema digestivo está rico en organismos, en microorganismos, ¿sí? Nuestro sistema respiratorio, la boca, las manos. Entonces, si alguien quisiera decir, vamos a sacar un árbol de la vida del cuerpo humano, claro que se puede hacer, y es lo que se llama hoy en día el estudio del microbioma. Ese microbioma se refiere a un conjunto grande, amplio de organismos, de microorganismos que están en un hábitat determinado. Entonces, sí podríamos perfectamente hacer un árbol de este tipo a partir de los microorganismos que tenemos los humanos, ¿sí? Pero aún en este árbol están reflejados los humanos. En este árbol, en esta figura, ¿dónde estarían los humanos? Sí, vamos a empezar por ubicarlos acá. Aquí están los eucariotes y dentro de esos eucariotes vamos a tener, aquí están divididos, aquí no veo bien, aquí dentro de todos estos organismos que están aquí agrupados, están condensados, pero si yo pudiera abrir esto como un abanico, podría ver dónde están los homínidos y dónde estamos nosotros. Entonces allí tendríamos esa base que usted me pregunta, ¿sí? Esta imagen como tal no nos deja ver, este modelo de árbol no nos deja ver lo que en otro tipo de árboles vemos, y es ese ancestro común, ¿sí? Es ese grupo de organismos del cual las hipótesis evolucionistas asumen que descienden las primeras formas de vida que dieron origen a todos los seres vivos, ¿sí? Pero entonces la respuesta sería, nosotros estaríamos acá, ¿sí? Condensados acá en este grupo, Eucaria, pero aquí la forma del árbol, el diseño del árbol no nos lo deja ver, ¿sí? Vamos a ir adelantando, y aquí lo que queremos es, lo que quiero yo es que
miremos que cuando hablamos de un organismo extremófilo en sentido estricto, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a organismos que pueden ser desde estos pingüinos, desde estos flamencos, desde un oso polar, etcétera, hasta microorganismos, que son el foco de la presentación hoy, pero son organismos extremófilos que los vamos a agrupar dependiendo de la característica extrema del medio donde ellos vivan, ¿sí? Entonces vamos a hablar de organismos extremófilos con base en el pH o con base en la salinidad, por ejemplo. El pH, acuérdense que es esa concentración de iones hidrógeno que tiene una solución y que eso lo relacionamos con qué tan ácido o qué tan básico es un medio, ¿sí? O es el agua o el suelo, etcétera, ¿sí? Entonces, en función del pH y de la salinidad, y cuando hablamos de la salinidad podemos imaginarnos, por ejemplo, los ambientes marinos, vamos a hablar de que los organismos extremófilos los podemos agrupar en acidófilos, alcalófilos, y si nosotros analizamos la palabra, ¿sí? Podemos encontrar la definición de lo que estamos diciendo. El filos, ya lo miramos antes, quiere decir filiación, amor, afinidad, etcétera, y querría decir entonces que un organismo acidófilo es un organismo que tiene filiación o que tiene empatía con un ambiente ácido, ¿sí? Un organismo alcalófilo pues será todo lo contrario, es un organismo que requiere un pH básico, alcalino, ¿sí? Un organismo halófilo, halo indicará sal, y aquí ya nos indica entonces que estamos hablando de organismos como los que vamos a encontrar en el salado de Uyuni, ¿quiere escribir? ¿Sí? En el salado de Uyuni en Bolivia, o piensen ustedes en las salinas de Manaure en La Guajira colombiana, ¿sí? ¿Qué tipo de organismos vamos a encontrar en las salinas de Manaure en La Guajira? Pues seguramente organismos halófilos o también organismos hiperhalófilos. Ese hiper ya nos indica que requieren mucha más sal de la que requiere un organismo halófilo. Cuando pensamos en características extremas físicas, pues entonces ya estamos pensando, por ejemplo, en temperatura, en presión y en radiación. Y cuando pensamos en temperatura, entonces vamos a denominar esos organismos extremófilos como termófilos cuando requieren una alta temperatura. ¿Alguno de ustedes ha estado en los piscinas termales de Paipa? ¿Sí? Allí sí que vamos a encontrar organismos termofílicos, ¿sí? Y de hecho nosotros en el laboratorio hemos aislado organismos termofílicos de Paipa, de los manantiales termales. Si fuéramos no a los manantiales termales de Paipa, que no son muy calientes, pero por ejemplo en el Parque de los Nevados, cerca a Manizales, o en Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, también hay otros manantiales termales mucho más calientes, ahí podemos encontrar microorganismos hipertermofílicos, que ya requieren una temperatura de más de 80 grados centígrados, por ejemplo. O también podemos irnos al otro lado. Si nos vamos al otro lado del termómetro, vamos a encontrar microorganismos o en general organismos que requieren son temperaturas muy bajas, y ahí hablamos de los psicrofílicos, ¿sí? Si la característica extrema es la presión, pues hablemos de barófilos, o hablaríamos de barófilos, y también hay otros ejemplos de organismos extremófilos que son resistentes a la radiación. Estos son unos organismos interesantísimos, son bacterias que resisten altísimos grados de radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etcétera. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Cómo qué organismos son los que sobreviven a la radiación y todo eso? Eso los vamos a ver más adelante. Esos son organismos, por ahí tengo unas fotos de estos organismos que resisten la radiación. Por ahora vamos a mirar los que resisten temperaturas altas y bajas. Vamos a concentrar en esos, porque si miramos ese universo de los extremófilos, el universo es muy grande. Bueno, pero fíjense que el tema de la charla era ¿sí? ¿Cómo sobreviven los organismos extremófilos en sus ambientes extremos? Eso es lo que en principio queremos que nos quede claro, ¿sí? Y es lo que yo quiero también compartir con ustedes. ¿Qué conocemos, qué sabemos hasta ahora, grosso modo, de cómo sobrevive un organismo a unas condiciones, cómo sobreviven en general los microorganismos a esas condiciones extremas, ¿sí? Entonces,
vamos a concentrarnos, fíjense que ya vimos que ese universo de extremófilos son los que resisten alta radiación o bajas temperaturas o alta salinidad, etcétera, pero aquí en esta charla vamos a concentrarnos solamente en dos grandes grupos, los que resisten alta temperatura y bajas temperaturas, pero luego vamos a ver las fotos de los que resisten radiación, ¿listo? Esto ya nos indica, fíjense ustedes solamente viendo la imagen, aquí ya nos está indicando que aquí tiene que hacer una alta temperatura, ¿sí? Esta fotografía, termófilos, ¿sí? Esta fotografía es tomada en el Parque Yellowstone, en un parque natural en Estados Unidos, donde es común encontrar este tipo de piscinas, ¿sí? O de yacimientos, como los hay aquí, también aquí en Colombia. Y este es el otro lado de la escala, donde tenemos son psicrófilos, ¿sí? Esto es en la Antártida, donde tenemos… Exactamente, nos vamos al otro lado de la escala, ¿sí? Entonces, ¿cómo vive un organismo a muy alta temperatura o a muy baja temperatura? ¿O cómo vive un microorganismo cuando tiene un pH de 1 en su medio, ¿sí? Que son los microorganismos que encontramos en los drenajes ácidos de minas, ¿sí? ¿Cómo sobrevive un organismo a un pH de 1? ¿Sí? O cómo sobrevive a una salinidad de 150 gramos por litro, donde cuando uno llega a un lago salado no puede nadar, sino que flota. Ahí los cuerpos flotan por la densidad del agua. Entonces, ahí lo interesante es preguntarse, ¿y cómo hacen? ¿Qué mecanismos tienen? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en los mecanismos que se conocen, grosso modo, repito, para los organismos extremos, donde la variable extrema es la temperatura, o alta o baja temperatura. Y lo que tenemos claro es que en general los extremófilos tienen dos mecanismos. Uno es este que vemos acá, que nos dice ese extremófilo funciona dentro de los límites químicos y físicos de su ambiente, es decir, está adaptado para esa temperatura de 90 grados, pero si lo bajamos a 85, el organismo muere, ¿sí? Vive al límite, como ese deportista que hace deportes extremos. Se la está jugando todo el día. Aquí esto mismo hará ese organismo extremófilo cuando la variable extrema es la temperatura. Pero cuando la variable extrema es pH, por ejemplo, vemos que tienen unos mecanismos diferentes, porque en el caso, por ejemplo, del pH, el organismo lo que tiene es una capacidad innata para controlar el ambiente interno, el pH intracelular, cosa que ese pH intracelular nunca será ácido como el medio circundante o básico como el medio circundante, sino que al interior es, entre comillas, normal. O sea, se las ingenia para mantener, entre comillas, vuelvo y repito, normal esa condición interna, pero el exterior sí es extremo, ¿sí? Entonces, hay autores que dicen, pero este sería más bien como un falso extremófilo. Pues podría ser, pero de todas formas, la capacidad que tiene a nivel de sus membranas celulares para contrarrestar esa característica extrema externa, pues es bastante grande, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos una diapositiva de una científica norteamericana que es líder en el campo y a nosotros nos gusta mucho lo que ella escribe, Lynn Rothschild, de la Universidad de Stanford, y en esta diapositiva ella nos muestra un termómetro, y en ese termómetro, fíjense que es bien claro, nosotros podemos ver a lo largo de ese termómetro, aquí está el 0, esto está por debajo de 0, y de ahí para arriba será temperaturas más altas, pero lo interesante aquí es mirar cómo vamos a tener organismos entonces que sobreviven a temperaturas por debajo de 0, mesófilos, ese mesófilos indica que son organismos que viven en esas temperaturas entre 15 y 45 grados centígrados, más o menos, ¿sí? O sea, los normales diríamos nosotros, y por arriba de 45 ya empezamos a hablar de termófilos tolerantes, y a medida que aumente la temperatura pues vamos subiendo el nombre o la categoría a ese extremófilo, hasta llegar a hablar de hipertermófilos. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en estas características que tienen los termofílicos de entrada para entender cómo sobreviven. Entonces, decíamos al comienzo que estos organismos, cuando la variable extrema es la temperatura, van a funcionar dentro de esos límites químicos y físicos, y en el caso de los termofílicos van a tener enzimas resistentes para
poder funcionar a alta temperatura, y en el caso de los cicrofílicos van a tener enzimas eficientes. ¿Qué son enzimas? Enzimas son estos catalizadores biológicos que tenemos todos los seres vivos para poder desarrollar nuestro metabolismo, ¿sí? Entonces son moléculas, son proteínas que impulsan, que permiten que se desarrolle, por ejemplo, que obtengamos energía, ¿sí? A partir del alimento que consumimos. Entonces, esos catalizadores biológicos o enzimas son importantísimos para la sobrevivencia de una célula. Si una enzima o ese catalizador se daña, ¿sí? Se denaturaliza, se afecta, no hay vida celular, ¿sí? Entonces, por eso, en el caso de estos organismos extremófilos, la investigación se ha centrado mucho en qué pasa con esas enzimas, que son proteínas que se pueden afectar con características extremas como las que tienen los ambientes extremos. Entonces la pregunta es, ¿cómo pueden ser esas enzimas de esos organismos que son resistentes en el caso de los termofílicos y eficientes en el caso de los cicrofílicos? ¿Y por qué la diferencia en las dos palabras? Porque cuando yo hablo de una alta temperatura, yo asumiría que una enzima, un biocatalizador a una alta temperatura se va a destruir, a denaturalizar. Se daña la estructura de la proteína en sí, ¿sí? Y se va a echar a perder. Entonces, en el caso de los termofílicos, necesitamos que las enzimas sean resistentes. Pero en el caso de los cicrofílicos, también sabemos que cuando la temperatura baja, ¿sí? El metabolismo celular empieza también a bajar y las enzimas son menos eficientes. Esos catalizadores que necesitamos todos empiezan a ser menos eficientes, ¿sí? El nivel de actividad celular desciende a temperaturas bajas, y de ahí entonces que los cicrofílicos necesitan tener enzimas que sí funcionen, que sean eficientes aún a baja temperatura. Por eso esa palabrita de eficiente en el frío y resistente en el calor. Eso sería lo clave para un organismo, para los organismos termofílicos o cicrofílicos. Ahora, hay otra cosa que es bien interesante en estos organismos y es la membrana celular es importante para todos los seres vivos, obviamente porque nos permite aislar procesos y aislar procesos del ambiente, ¿sí? Cuando yo tengo una célula rodeada de una capa que me separa lo interno de lo externo, yo estoy en últimas protegiendo lo que pasa internamente. Entonces, de ahí que el primer mecanismo de resistencia o de adaptación a esa condición extrema lo vamos a encontrar en las membranas celulares, ¿sí? Dependiendo de cómo sean esas membranas celulares, pues será más o menos resistente un organismo a una alta temperatura o baja temperatura. Y aquí lo que vemos es cómo es la estructura de la membrana celular de esos extremófilos, ¿sí? Entonces, fíjense, para no no complicarnos con la estructura de una membrana, lo que quiero que miren es que esto que vemos acá, ¿sí? Esto representa los ácidos grasos que conforman la membrana de las células de todos los seres vivos. Pero fíjense que en el caso de esta figura aquí abajo, vemos que esos ácidos grasos, fíjense la forma, es mucho más sencilla que los ácidos grasos que vemos arriba. ¿Sí lo ven? Arriba los vemos con unas ramificaciones, ¿sí? Esto que tenemos acá, estas ramificaciones. Y justo tenemos que los organismos, los microorganismos que tienen estas ramificaciones en los ácidos grasos de sus membranas celulares son los más resistentes a altas temperaturas. Entonces ahí ya empezamos a identificar otra característica adaptativa que tienen esos extremófilos. En sus membranas tienen unos ácidos grasos diferentes, más ramificados, más complejos, que son en últimas los que les permiten a ellos sobrevivir cuando la temperatura es de 100 grados centígrados, por ejemplo. Y aquí vemos lo mismo, aquí tenemos los ácidos grasos de las bacterias, así son también nuestros ácidos grasos en nuestras membranas celulares. Fíjense, aquí hablamos de una capa y aquí hablamos de otra capa, y por eso decimos que la membrana celular tiene una bicapa lipídica, ¿sí? Pero
en el caso de los organismos extremófilos, hipertermófilos, que viven a unas temperaturas muy altas, imagínense temperaturas de más de 100 grados centígrados donde el agua ya está hirviendo, ¿sí? El agua está ya en ebullición. Las membranas celulares de esos organismos hipertermófilos son de este tipo. Aquí no hay bicapa, aquí hay solo una capa, pero con ácidos grasos más complejos y con muchas ramificaciones. Y este también es otro ejemplo de los ácidos grasos de las arqueas, que en este caso no es monocapa como acá, sino bicapa. Pero ya esta estructura ramificada me está indicando que esas son las características que tienen esos extremófilos para poder resistir a altas temperaturas. En últimas, cuando uno empieza a estudiar qué tienen esas bacterias y esas arqueas extremófilas para resistir esas condiciones extremas, vemos que no es una sola característica, es una sumatoria de características. Es una cosa por aquí, es otra característica por acá, es una composición de una proteína de una forma diferente, y la sumatoria del conjunto de todas esas características lo que hace es que el organismo puede sobrevivir y requiere de esa alta temperatura o de esa baja temperatura. Entonces, en últimas, no es solamente un parámetro o una característica, sino muchas características mezcladas lo que hace que ellos puedan resistir esas condiciones. Y algo bien interesante que tienen los extremófilos es que en las secuencias de los aminoácidos de sus proteínas son muy parecidas a las secuencias de los aminoácidos de las proteínas de los organismos mesófilos, solamente que hay unos pequeños cambios, y esos pequeños cambios en esos aminoácidos han hecho toda la diferencia, ¿sí? O sea, no necesitamos que esos cambios hayan sido muy grandes para hacer que un organismo pueda tolerar una alta temperatura, solamente unos cambios puntuales de ciertos aminoácidos en ciertas posiciones en esas cadenas de aminoácidos que conforman las proteínas, y ya, con eso suficiente para que haya esa adaptación a ese ambiente extremo en particular. Algo que siempre llama la atención cuando hablamos de extremófilos es qué pasa con el DNA. El DNA es ese ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Por allá nos tiene que sonar de hace el colegio, ¿cierto? Veíamos los ácidos nucleicos y decíamos que son dos, el DNA y el RNA, y tienen una particularidad. Estos ácidos, que son los ácidos que contienen la información genética, información hereditaria, ¿sí? Que si se alteran, si sufren mutaciones, pues van a causar mutaciones en las descendencias, y eso ya es otro tipo de problemas. El punto es, si hay una alta temperatura, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los ácidos nucleicos? ¿Sí? A una alta temperatura, normalmente, aquí tenemos representado el DNA. A medida que aumenta la temperatura, fíjense lo que va a pasar. Se va a denaturalizar esa doble hélice que tiene el DNA, ¿sí? Y deja de ser doble para ser dos hebras sencillas. Y en ese caso ya no va a funcionar ese DNA. Entonces, lo que tenemos claro es que cualquier organismo, ¿sí? Si yo someto una bacteria mesófila, de la que vive, que podemos encontrar en la piscina en Melgar, y la sometemos el DNA, su DNA lo sometemos a alta temperatura, lo que vamos a tener es que el DNA de esa bacteria mesófila va a empezar a denaturalizarse y se va a dañar, ¿sí? Entonces, el punto es cómo sobrevive un organismo que vive a 100 grados centígrados sin que se dañe el DNA. Si se daña el DNA, no hay reproducción, ¿sí? Entonces, ahí tenemos ya serios problemas. ¿Cómo funcionan estos organismos extremófilos? Estos organismos tienen, los termófilos en particular, tienen que en ese DNA conformado por bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, por allá los recuerdos del colegio, en la medida en que el DNA de un organismo tenga más enlaces citosina, guanina, va a ser más estable el DNA. ¿Por qué? Porque el enlace citosina, guanina tiene tres enlaces hidrógeno que son más fuertes que la pareja timina-adenina, que solamente tiene dos. Entonces, para yo llegar a dañar un DNA que tiene mayor contenido de esta pareja citosina-guanina, necesito más temperatura.
lo cual quiere decir que los extremófilos, los hipertermófilos, son ricos o tienen una mayor cantidad de este tipo de enlaces o este tipo de parejas, citosina guanina, a diferencia de un mesófilo que no necesariamente va a tener más citosina guanina. Y esa presencia de más citosina guanina hace que a mayor temperatura haya mayor resistencia a la denaturalización o al daño del DNA, y eso ya es una ventaja para esos organismos. Otra cosa que tienen estos organismos extremófilos, los termófilos, es que tienen una capacidad de reparar el DNA que es muy eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes, aquí tenemos esa doble hebra de DNA representada en esta forma, y aquí tenemos algo que no está bien. Aquí vemos que hay un DNA alterado. ¿Qué tienen los organismos extremófilos? Tienen unos mecanismos muy eficientes para detectar estas alteraciones en el DNA y para hacer las correcciones a través de todas las proteínas que ellos presentan, se hacen las correcciones y tenemos el DNA reparado. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que tienen son mecanismos para identificar un error que se ha producido, por ejemplo, por esa alta temperatura e inmediatamente corregirlo, ¿sí? Y con eso, digamos que arreglan, entre comillas, el problema, ¿sí? Son los mecanismos adaptativos que tienen esos extremófilos. Tienen también otro tipo de proteínas bien importantes que las tienen todos los seres vivos, ¿sí? Ojo, pero estas girasas reversas que tienen los extremófilos tienen una particularidad interesante, y es que funcionan al revés de cómo funcionan las girasas reversas de los organismos mesófilos, ¿sí? ¿Y por qué funcionan al revés? Porque con eso contrarrestan el efecto que puede tener sobre el DNA la alta temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense que son cambios aparentemente pequeños, si uno pudiera definirlos así, pero que en la sumatoria están dando toda la capacidad adaptativa para que una bacteria pueda vivir en el manantial de Paiva y no se afecte por los 70 o 80 grados centígrados que puede tener el agua del manantial, ¿sí? ¿Qué sucede con las proteínas? Ya hemos hablado de las proteínas cuando hablamos de la DNA girasa, etcétera, pero si analizamos en particular las proteínas, vamos a tener que cuando hay alta temperatura, a mayor temperatura, nosotros vamos a tener esa denaturalización de las proteínas, es decir, la destrucción de las proteínas. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tomamos un huevo, ¿sí?, y lo ponemos a freír? ¿Qué hicimos ahí cuando tenemos un huevo frito en el desayuno? Tenemos proteínas denaturalizadas, ¿sí? Es decir, hemos alterado la conformación estructural de la proteína y la hemos dejado, por ejemplo, en esta forma, ¿sí?, desnaturalizada. Esto sucede siempre que aumentamos temperatura. Entonces, ¿cómo hace una bacteria que vive a 100 grados centígrados para que no ocurra esto con sus proteínas? ¿Sí? Eso sería una posible explicación para entender cómo sobrevive a una alta temperatura. ¿Qué tenemos? Tenemos que a nivel de proteínas hay muchas interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos, y esas interacciones hacen que la misma proteína se proteja, sus elementos constituyentes, los aminoácidos, se protejan de esa alta temperatura. O tenemos, por ejemplo, factores externos como la presencia de otras proteínas que se llaman chaperonas, y fíjense que ya la palabra chaperona nos indica que está cuidando a alguien, ¿sí? Estas chaperonas lo que hacen es precisamente cuidar las proteínas cuando hay un choque térmico, ¿sí? Entonces son respuestas que tienen las células para enfrentarse a esa alta temperatura que requiere el mismo organismo para vivir. Y aquí volvemos de nuevo al otro punto. No necesitamos cambios drásticos en los aminoácidos que conforman las proteínas, pero sí cambios de ciertos aminoácidos que son claves. Y con esos cambios claves vamos a obtener entonces una mayor estabilidad de la proteína a alta temperatura. Con unos pocos cambios hacemos que esa temperatura no afecte, no llegue a denaturalizar la proteína, y ya eso genera esa capacidad adaptativa del organismo. Eso, grosso modo, es lo que podemos decir muy de forma resumida con respecto a cómo sobreviven cuando la temperatura es muy alta. Pero ahora vámonos al otro lado, cuando la temperatura es muy baja. Y fíjense que aquí hay algo interesante, y es
La temperatura promedio de las aguas oceánicas de todo el planeta es de 5 grados. Esto es bajito, esto ya es una temperatura muy baja. Y la temperatura de las aguas marinas en las zonas profundas puede estar entre 1 y 3 grados centígrados, también eso es bajito. No estamos hablando de las fosas hidrotermales que sí tienen temperaturas de 100, 200 grados centígrados. De ahí entonces que, ¿cómo hace un organismo para sobrevivir a bajas temperaturas? Nos hemos pasado al otro lado del termómetro, cuando tenemos ya temperaturas por debajo de 20 grados. En términos generales, decimos que un organismo es psicrófilo cuando tiene temperaturas óptimas iguales o por debajo de 15 grados, ¿sí? Cuando la temperatura máxima es de 20 grados y cuando la temperatura mínima es igual o inferior a 0. Pero vamos a ver casos de organismos que viven a menos 12 grados centígrados. ¿Cómo hace un organismo para vivir dentro del hielo? ¿Sí? ¿Cómo hará? No se conoce con certeza cuáles son los mecanismos que tienen estos organismos. Estos son ejemplos de bacterias que encontramos en la Antártida, por ejemplo. No se conoce mucho porque de entrada cultivar estos organismos en el laboratorio es muy difícil, no es tan fácil, es bastante engorroso, es mucho trabajo. Pero lo que se sabe de los mecanismos que tienen estas bacterias psicrofílicas, también encontramos los mecanismos a nivel de esos ácidos grasos en la membrana celular. ¿Por qué tan importante la membrana celular? Pues porque es lo que nos protege del exterior. Entonces, si nosotros tenemos un mecanismo que controle lo que está pasando adentro, sin importar lo que esté pasando afuera, pues ya estamos creando una barrera. Y la membrana celular es eso, una barrera protectora. Entonces, en el caso de los organismos psicrofílicos, tenemos que esas membranas tienen que ser suficientemente flexibles. ¿Por qué? Porque si no fueran flexibles, ¿qué les pasaría? Se congelan, ¿sí? Y esa flexibilidad se la va a dar la conformación de los lípidos que tienen ellas en las paredes, en las membranas celulares, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de lípidos van a encontrar o van a tener esos organismos que viven en el frío? Pues esos van a ser lípidos que les va a permitir aguantar, soportar y no congelarse a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, en este caso serán lípidos insaturados o poliinsaturados. También otro mecanismo que se conoce para contrarrestar esas condiciones frías donde viven estas bacterias psicrofílicas son la conformación, la estructura de las proteínas. Acuérdense que dentro de las proteínas están también las enzimas, esos biocatalizadores que necesitamos que sean eficientes para que haya funcionamiento celular. ¿Qué pasa con las proteínas de los organismos psicrofílicos? Las proteínas en general, la estructura secundaria de una proteína es rica en hélices alfa, que es lo que está arriba, y en hojas beta, ¿sí? Pero ¿qué sucede con los psicrofílicos? Las hélices alfa, fíjense, son hélices, son estructuras mucho más flexibles y los psicrofílicos tienen abundancia de hélices alfa y tienen menos estructuras tipo hoja beta, ¿sí? La hoja beta es una estructura rígida. Entonces, esa conformación de proteínas en las psicrofílicas, donde hay más hélices alfa y menos hojas beta, ¿qué proporciona? Flexibilidad a baja temperatura. Entonces, también son características que a simple vista parecen elementales, pero son básicas para entender cómo un organismo puede soportar una temperatura de menos 12 grados centígrados, ¿sí? Aquí tenemos un lago en la Antártida y les comento, Colombia ya lleva 2 expediciones a la Antártida, expediciones científicas que organiza la Armada para investigar la vida en la Antártica, ¿sí? Estos estudios ya los ha hecho Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina y otros países, y la Antártica se considera un continente de muchos, no es de nadie en particular, y a través de la Armada lo que se pretende es dejar una banderita de Colombia en la Antártica y decir, aquí estuvimos los colombianos haciendo algo de investigación. Esta fotografía es de uno de los tantos lagos que se congelan en invierno, la temperatura habitual
promedio es de menos 20 grados, eso es muchísimo frío. Y un ejemplo de los organismos que podemos encontrar en este lago es Cicromonas, que vive a 12 grados, ¿sí? Menos 12 grados, ¿sí? Entonces, eso ya nos da una idea de que es un organismo que tiene que tener mecanismos para aguantar, soportar esa temperatura. Y aquí tenemos fotografías de otros extremófilos y de ambientes extremos. Fíjense, esto también es en Yellowstone, estas fotografías son en Yellowstone y este es uno de los microorganismos que se encuentran allá. Esto es un bacilo que se llama Aquifex pyrophilus. Esto es una fotografía de una fumarola negra. Esto se encuentra en el fondo de los océanos, ¿sí? Y estas fumarolas tienen muchísima importancia hoy en día porque hay muchas hipótesis que muestran que probablemente el origen de las células se dio en alguna fumarola negra, ¿sí? Entonces hay muchas hipótesis alrededor que sostienen que las primeras células se dieron en este tipo de ambientes. Y de estas fumarolas negras se ha aislado este organismo que fíjense la temperatura, 113 grados centígrados, eso es el infierno, ¿sí? Eso es bastante caliente. Y el nombre es hermoso, los nombres científicos de los seres vivos son hermosos, ¿sí? Pyrolobus fumari, eso ya nos indica que tiene que ser un organismo que le gusta vivir en el fuego a altas temperaturas. Exactamente, piro es fuego, y fíjense que el piro ya lo habíamos visto en otro género, ¿sí? Eso es bien bonito, el nombre científico de los organismos. Aquí tenemos otro piro, pero este es Pyrococcus. El nombre me encanta, Pyrococcus furiosus. Ese nombre nos tiene que decir que es delicado el organismo y la temperatura óptima son 100 grados centígrados, ¿sí? Hay algo que es interesante comentar y es que hasta ahora no se conocen organismos termófilos ni hipertermófilos que sean patógenos, ¿sí? Hasta ahora, ¿sí? Pero sí hay patógenos que son termotolerantes, y eso es otra cosa. Otros organismos hipertermófilos son estos, Methanopyrus, también nos está diciendo que le gustan las temperaturas altas, y el metano es porque forma gas metano, este organismo, de ahí el nombre. Y aquí yo quiero terminar con algo que, un poco lo que hacemos en el laboratorio, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros en la Javeriana. Siempre partimos de esto, Colombia es un país megadiverso, ¿sí? Tenemos muchas especies de animales, de vegetales, fauna, flora, tenemos zonas donde hay una diversidad endémica que solamente la vamos a encontrar acá, piensen en el Chocó, piensen en el Amazonas, ¿sí? Y estos son ejemplos de esa riqueza en biodiversidad que tenemos. Esta es una de mis estudiantes, ¿sí? Diversidad en eucariota en todo su esplendor, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que también tenemos una diversidad a nivel de microorganismos, ¿sí? O sea que no solamente es cuestión del oso de anteojos o del cóndor o de las orquídeas, sino que también hay muchos microorganismos que no conocemos, y en realidad cuando uno piensa en microorganismos siempre piensa en patógenos, y los microorganismos que son patógenos son un número muy pequeño comparado con el resto. Lo que pasa es que los que son patógenos son muy malos, ¿sí? Pero en realidad, si lo miramos en términos de diversidad, los patógenos son muy pocos, ¿sí? Y en ese sentido, fíjense, aquí estamos representando lo que podría ser la diversidad de los microorganismos, lo que conocemos, que sería la punta del iceberg, ¿sí? Muy poquito, es muy poquito. Hablamos de que son más o menos 5.000 especies de microorganismos descritos en todo el planeta, y se estima que puedan ser entre 50.000 y 3 millones de especies, ¿sí? Pero lo que tenemos claro en este momento es que solamente conocemos del 1 al 10% de lo que existe de microorganismos, el resto no tenemos ni idea, ¿sí? Ni dónde están, ni qué hacen, y cuántos viven en estos ambientes extremos, etcétera, ¿sí? De ahí entonces que siempre hacemos ese llamado a miremos también esos microorganismos como una diversidad para estudiar, para explorar, para explotar, porque tenemos los ambientes. Estas fotografías son tomadas
en el Parque Natural Nacional de los Nevados, ¿sí? En este parque está cerca a Manizales, pero cobija varios departamentos: Tolima, Caldas, Risaralda, se me escapa alguno, Quindío tal vez. El área es inmensa, no tengo el dato preciso, pero el Parque de los Nevados es bastante grande, y hay un inventario de ingiominas del año 2005 donde ellos hablan de más de 100 manantiales termales ácidos en el parque, los tienen inventariados. Pero cuando uno va al parque a hacer estas exploraciones, como lo hicimos nosotros hace unos años, hablando con la gente, con los campesinos de la región, ellos empiezan a decirle a uno: usted conoce el termal tal, este otro, este que está más allá, este que está más abajo, y en realidad ninguno de los que ellos mencionan están en el inventario de ingiominas. Conclusión: hay más de 100, ¿sí? Lo que pasa es que no se conocen, ¿sí? Y seguramente en estos manantiales, estos son unos sitios hermosísimos, el llegar a muestrear allá es complicado, no es nada fácil. El tener esta diversidad también nos está diciendo, diversidad de paisaje, nos está diciendo que muy probablemente también tengamos una alta diversidad de microorganismos de los cuales conocemos muy poco, muy poco. Y fíjense aquí en este mapa vemos algunos manantiales, algunos ambientes extremos de los que hemos ido a visitar en el laboratorio, el equipo del laboratorio, pero nos falta mucho. Solamente estamos concentrados en algunos de Boyacá y los que están cerca en el Parque de los Nevados y en Risaralda, ¿sí? Los del Santa Rosa de Cabal, ¿sí? Pero en el Cauca hay, en Nariño hay, ¿sí? ¿En dónde más habrá? En el Huila debe haber, ¿sí? Es increíble, la diversidad de ambientes para explorar en este país es muy grande. Estas son también fotografías del Parque de los Nevados. Esto es una laguna, se llama Las Trillizas, porque así como esa hay otras dos en el parque, de ahí el nombre. Es un sitio hermosísimo, la temperatura es muy baja, o sea que ahí podríamos encontrar organismos psicrofílicos, ¿sí? Y lo que vemos aquí a la derecha, estos son parte de manantiales termales ácidos del parque. ¿Y por qué ese interés en los microorganismos? Porque es que de los microorganismos podemos sacar muchas cosas. Primero, los microorganismos son los encargados de hacer el mantenimiento de la biosfera. Todas las basuras que nosotros producimos, por ejemplo, quienes van y las degradan de forma biológica son los microorganismos, ¿sí? Están involucrados en los ciclos biogeoquímicos. ¿Y qué es eso de los ciclos biogeoquímicos? Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? El ciclo del carbono, ¿sí? ¿Quién hace el ciclaje de los nutrientes? Porque los nutrientes son los mismos que estamos respirando, consumiendo, transformando, etcétera, son los microorganismos. La descomposición de la materia orgánica, les decía, ¿quién hace la transformación de los desechos sólidos, semisólidos, etcétera, que genera el hombre o que se genera de forma natural igualmente? Los microorganismos. Y además tienen aplicaciones, ¿sí? Que es otra cosa interesante. Las vacunas, ¿cómo las obtenemos? ¿Sí? A partir de microorganismos. Los antibióticos que tomamos cuando tenemos gripa con algún tipo de infección, viene el antibiótico, pues eso es sacado de hongos generalmente, ¿sí? Entonces de ahí que lo que tenemos son aplicaciones de los microorganismos, ¿sí? Y lo que nosotros nos hemos preguntado en el laboratorio a lo largo de los años es, bueno, si queremos buscar microorganismos, ¿dónde vamos a buscarlos? ¿Sí? Entonces hemos decidido que esos microorganismos queremos buscarlos en ambientes que hayan sido poco o nada estudiados en Colombia. Y nos hemos encontrado con que los manantiales salinos y los termales, que hay muchos en el país, pues son un buen sitio para empezar esos estudios. Y ahí es como hemos empezado a explorarlos, primero tratando de conocer qué hay, ¿sí? Y si lo que hay ahí ya era conocido o no, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que muchas veces tenemos nuevas especies, es decir, organismos que no eran conocidos, no los conocía la ciencia, y nos hemos dado a la tarea de describirlos, de ponerles un nombre científico y ponerlos a la luz del conocimiento de todo el que quiera saber de ellos, ¿sí? También nos interesa saber, por ejemplo, si esas bacterias que viven en un manantial termal en Risaralda tienen enzimas que puedan ser útiles en la industria,
podría ser una posibilidad. O nos interesa saber si una bacteria que hemos aislado, por ejemplo, de un manantial salino, tiene algún metabolito, o sea, algún producto de su metabolismo celular que pueda ser utilizado para controlar una plaga en un cultivo, ¿sí? Que es la esencia de un bioplaguicida, ¿sí? Entonces, en esas es que vivimos, en esas es que estamos en el laboratorio. De ahí entonces que después o manera de conclusión, hay algunas frases que quisiera compartir con ustedes y es: los ambientes extremos constituyen una reserva poco conocida de la diversidad microbiana, ¿sí? Son poco estudiados porque no es fácil aislar un organismo termofílico o un organismo psicrofílico. A veces las tasas de crecimiento o el tiempo que dura el organismo creciendo dura mucho, ¿sí? Nosotros aislamos una bacteria del Parque de los Nevados y esto fue trabajo de una de mis estudiantes. Ella duró 1 año tratando de tener suficiente biomasa de esa bacteria. Eso es mucho tiempo, ¿sí? Pero vale la pena, ¿sí? De ahí que el reto pues sea más interesante. Los extremófilos tienen aplicaciones potenciales. Yo les acabo de nombrar algunas aplicaciones de microorganismos, pero de los extremófilos ya se conocen aplicaciones que vale la pena también tener en cuenta. El estudio de los ambientes extremos contribuye a la comprensión de los fenómenos que dieron origen a la vida en la Tierra. Esto sí que es interesante, porque los extremófilos se han estudiado y se siguen estudiando por muchísimas razones, pero una de esas es porque en esos ambientes donde ellos se encuentran, esos ambientes seguramente comparten las características que tuvieron los ambientes prístinos donde aparecieron esas primeras formas de vida hace 3.800 millones de años, hace muchísimos millones de años. Entonces, si empezamos a estudiar qué tienen los extremófilos de hoy en día, podemos empezar a extrapolar qué tenían esas primeras células que aparecieron sobre la Tierra, ¿sí? Y lo más importante, en Colombia tenemos ambientes extremos para explorar. Lo que necesitamos es ir y explorarlos, así de sencillo. Y aquí termino con una frase que me parece hermosísima. Yo soy bióloga y a los biólogos nos gusta mucho la flora, la fauna, pero poco trabajamos con microorganismos, ¿sí? Y eso es una gran falla, porque deberíamos trabajar más microorganismos. Y esto es una frase de un naturalista contemporáneo, Edward Wilson, que es el héroe de los entomólogos del mundo. Y él dice: si pudiera hacerlo todo de nuevo y volver a vivir mi sueño en el siglo XXI, sería ecólogo microbiano. 10.000 millones de bacterias y arqueas viven en un gramo de suelo ordinario y casi ninguna es conocida. Eso ya nos dice, nos falta muchísimo por estudiar y ahí tenemos un campo precioso para seguir trabajando. Bueno, eso es todo. Aquí presentarles el grupo, los estudiantes que intervienen, mis colegas del laboratorio, ¿sí? Aquí tienes a los que resisten la radiación. Hay una especie que se llama Deinococcus radiodurans y esta bacteria que tú ves ahí en la fotografía, mira la forma. Este coccus se refiere a la forma cocoide, redonda, ¿sí? Que tiene la bacteria, ¿sí? Y esta bacteria tiene esa particularidad de tolerar alta radiación. ¿Cómo lo hace? Lo que se ha visto, hay diferentes mecanismos, estas son de los organismos que más se estudian, pero algo que tiene bien importante este organismo es mecanismos altamente eficientes de reparación de DNA. ¿Cuál es el principal efecto de la radiación? Daño en el DNA, ¿sí? Mutación en el DNA. Lo que tiene el organismo es una alta capacidad de detectar la mutación, de detectar ese daño y de repararlo, ¿sí? Y así es que sobrevive en ese medio con una alta radiación. Y aquí hay otro, a este le dicen Conan de Bacterium, ¿sí? Por aquello de Conan el Bárbaro. Un organismo que resiste tal cantidad de radiación, pues tiene que ser un superorganismo, ¿sí? Y de ahí el mote que se le tiene. Pero vuelvo y repito, lo importante o la característica de estos organismos que resisten la radiación son los sistemas altamente eficientes de reparación de DNA. Y ahora, ¿dónde se utilizan, por ejemplo? Para eliminar contaminantes radioactivos, ¿sí? Para degradar materia orgánica en ambientes con alta radiación, ¿sí? Estudiar las cucarachas. Fíjese que hay grupos de investigación que se dedican a estudiar las cucarachas,
¿sí? Pero no desde el punto de vista de un entomólogo, que es más que descripción, que clasificación, sino estudiar las cucarachas para investigar qué tipo de microorganismos tienen las cucarachas en su tracto digestivo, porque las cucarachas pueden ser o resistentes o degradar, por ejemplo, compuestos derivados de la lignina, ¿sí? O de celulosa. Entonces, se hacen estudios para mirar qué tienen estas cucarachas, que normalmente no es el organismo, sino asociaciones del organismo en su tracto digestivo con microorganismos, ¿sí? De nuevo, el papel de los microorganismos. Pero yo desconozco más de las cucarachas. Bueno, de la primera parte que tú mencionas, quisiera saber qué características se tienen en cuenta para colocar esos límites de termófilo y de hipertermófilo. O sea, tú colocabas como un termómetro y colocabas una temperatura promedio, pero entonces mi pregunta es ¿cómo hacen para colocar esa escala? No hay ninguna, esto no tiene, no es una clasificación rígida, no porque sería muy difícil establecerla, ¿sí? Hay valores aproximados, ¿sí? Entonces normalmente con esos valores aproximados decimos un hipertermófilo es cuando el organismo requiere una temperatura de más de 80 grados, ¿sí? Por debajo de 80 se considera termófilo, ¿sí? Un organismo que crece a una temperatura óptima de 55 se puede considerar termófilo tolerante, ¿sí? Pero no es una cosa estricta, ¿sí? Porque no hay nada que permita decir el que crece a una temperatura óptima de 78 y 80 tiene una diferencia muy grande en sus características fisiológicas que hace que el uno sea termófilo y el otro sea hipertermófilo. Entonces todas estas clasificaciones son muy arbitrarias, ¿sí? Porque no hay manera de establecer un límite fijo para decir este es así, este es así. Entonces, fíjense por ejemplo cuando hablaba de los psicrófilos, decía que temperaturas por debajo de los 20, pero ustedes van y leen algún autor, yo consulto mucho a la biología de los microorganismos de Brock y ellos están cambiando los rangos, ¿sí? Cada edición, de edición en edición cambian rangos, ¿sí? De hecho la actualicé ayer y acomodé los rangos para psicrófilos, antes era de 20 o arriba de 20, ¿sí? Entonces no son límites absolutos. ¿Sí? Es más bien el autor que decide que con base en su experiencia o lo que se conoce, entonces establece rangos. Otra pregunta que se me hizo. Bueno, te hago las dos de una vez. Tú mencionabas algunos objetivos del estudio que tienen con los organismos extremófilos. Mi pregunta es si en lo que has revisado o en lo que han trabajado en el grupo hay algún organismo que se comporte como bioindicador. O si se ha tenido en cuenta o si se ha hecho. Y la otra pregunta es si a título personal tú crees que esa reparación de ADN podría extrapolarse a otro organismo. Interesantes las preguntas. Bioindicador, por ejemplo, un bioindicador de contaminación, el tema de los bioindicadores es muy interesante, ¿sí? Y muy importante para el país, porque los bioindicadores que utilizamos son indicadores que se han desarrollado en otras latitudes y hay que tener indicadores para nuestras condiciones y con nuestras especies. Nosotros no trabajamos con bioindicadores. Podría uno pensar que puede uno extrapolar cierta información, pero no llamarlo bioindicador, porque es que definir un bioindicador requiere muchísimo más trabajo, ¿sí? Muchísimo soporte. Pero por ejemplo la presencia de ciertos organismos en el Parque de los Nevados, en los manantiales termoacidófilos, hemos encontrado muchos organismos termofílicos que son capaces, termofílicos microaerofílicos, que no son ni anaerobios ni aerobios, sino que están un poco en la mitad y que pueden vivir utilizando el hierro ferroso, oxidando hierro ferroso, como es pH ácido, el hierro ferroso está más soluble, utilizan el hierro ferroso, lo oxidan, pero también pueden utilizar el hierro férrico como aceptor final de electrones. Entonces tienen un metabolismo mixotrófico más versátil y eso normalmente lo puede uno asociar con un ambiente rico en minerales, ¿sí? Y un pH ácido, ¿sí? Pero sería un poco obvio, diría yo,
hablar de un bioindicador en ese sentido, pero es que ya, sí, desarrollar un bioindicador como tal ya es otra cosa. Ahora, sí puede uno asumir que si nosotros vamos a un ambiente, a un manantial termal, y la gran mayoría de los organismos tienen un metabolismo quimio autótrofo, ¿sí? Hay muy pocos, si acaso Dunaliella, que es un eucariota, un alga, que sea extremófila fotótrofa. El grueso de los extremófilos son quimio sintéticos, ¿sí? Entonces, si yo encuentro una abundancia de organismos quimioautótrofos, podría pensar que hay poca materia orgánica en el medio, ¿sí? Pero digamos que serían deducciones de ese tipo. Sí. Y la otra era si uno podría extrapolar los mecanismos sí. Yo pensaría que sí, o sea, no veo de entrada una limitante que impida llegar a utilizar la misma lógica que tiene un organismo extremófilo o un resistente a radiación, etcétera, para desarrollar mecanismos de reparación de DNA. ¿Sí? Sobre eso se hace mucha investigación hoy en día, porque el punto es que yo aquí presento que son mecanismos eficientes de reparación de DNA, pero es que eso viene conjugado con una cantidad de características, ¿sí? Entonces no es solamente cuestión de que esté la DNA polimerasa que luego arregla la última parte, sino es todo un conjunto, ¿sí? Pero yo pienso que sí debe haber investigación que tarde que temprano va hacia ese punto, ¿sí? Eso se hará en la medida en que se saque más información, por ejemplo, de los genomas, ¿sí? Es para allá va la ciencia, diría yo. Yo quisiera saber si usted nos puede hablar de la relación entre los extremófilos y una nueva rama de la ciencia que es la astrobiología. Creo que se están usando para eso. Sí, por aquí de hecho tenía… ¿Por qué se han puesto tan de moda los extremófilos? Sí, básicamente por 3 características. Porque pueden servir de modelo de estudio para entender los mecanismos bioquímicos de los seres vivos en condiciones extremas, porque tienen aplicación en biotecnología, por esas enzimas que producen, y porque el hábitat de los organismos extremófilos es similar a la Tierra en sus inicios, ¿sí? Y de ahí saltamos a la astrobiología, ¿sí? Porque de hecho muchos Lynn Rothschild, que les pasé la diapositiva de ella, la científica de Stanford, ella trabaja con la NASA también en estudios de astrobiología. ¿Por qué? Porque en principio es probable que las condiciones de un ambiente extremo, por ejemplo, donde haya poco oxígeno disuelto o que haya una alta concentración de sales, pueda ser semejante a lo que se asume que es la atmósfera de Marte, ¿sí? O de otros planetas. Entonces, por eso esa relación que hay entre los extremófilos y la astrobiología, ¿sí? Y fíjense que ahí está definido la astrobiología o la exobiología como la disciplina científica de las ciencias biológicas que combina astrofísica, biología y geología para el estudio de la existencia, origen, presencia e influencia de la vida en otros lugares del universo. Entonces, básicamente es eso, un extremófilo vive en un ambiente que posiblemente semeja las condiciones de otro planeta. ¿Sí? Por eso estos grupos de la NASA se concentran en el Salado de Uyuni en Bolivia, ¿sí? O en a estudiar la diversidad de ciertos lagos en África con condiciones extremas de salinidad o pH, etcétera. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la profe Sandra y los esperamos en otra sesión de Hablando con Científicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.